A veces, nuestro afán de simplificar, generalizando a los nacidos españoles y sus descendientes con el sustantivo de gallegos, nos hace cometer un error sin intención que suele provocar algunas molestias. Mucho más grave es cuando nuestra ignorancia de la historia nos lleva a decirle turcos a aquellos descendientes de la comunidad de armenios. Esto constituye para ellos una verdadera afrenta. Los turcos fueron quienes causaron una masacre que les costó la vida a 1,5 millones de armenios a comienzos del siglo XX. Hoy, 24 de abril, se cumplen 111 años de la fecha en que se inició este verdadero genocidio. Este video tiene la intención de tratar de que aprendamos juntos lo que sucedió para que sirva también a modo de una disculpa pública. Como para dejar clara desde un principio las significaciones, podemos definir el término genocidio como el uso de recursos del Estado para acabar con sectores de la población, siendo además coherentes para enfrentar a alguna clase de negacionistas. No habremos de discutir el número de víctimas. Ese mundo de principios del siglo XX asistía preocupado al comienzo de la Primera Guerra Mundial. La ubicación geográfica nos deposita en territorio de Turquía, heredero ancestral del centenario Imperio Otomano. El Imperio ruso vivía los pasos previos a la revolución que llevaría alarma hasta los sectores más insospechados, temerosos de la expansión. La región tenía una nutrida comunidad armenia que profesaba la religión cristiana. Sus postergaciones originaban reclamos que creyeron podían atenuarse a mitad del siglo XVIII en lo que se conoció como reformas de Tanzimat. Buscaban garantizar la igualdad de derechos y modernizar la administración occidentalizándola. Pero hubo reacciones en contrario de sectores conservadores que la vieron como una amenaza a la identidad turca. La crisis del Imperio Otomano originó revueltas de los partidos nacionalistas armenios en tiempos del sultán Abdul Hamid II, que dio origen a una matanza del pueblo armenio que puede considerarse como antecedente. El 24 de abril de 1915 es el día que se considera el inicio del genocidio que duró entre 7 y 8 años. Las autoridades detuvieron a cientos de intelectuales, líderes políticos, religiosos y profesionales armenios en Constantinopla, hoy Estambul. Fue el comienzo de un plan premeditado con el arresto de 600 referentes que posteriormente fueron deportados y asesinados. Se produjeron precisamente esas deportaciones que en los primeros momentos utilizaban el ferrocarril. Luego, ante el empleo de ese medio para el traslado de tropas turcas a la guerra mundial, obligaron a los armenios a grandes recorridos a pie por territorios en los que los estaban condenando al hambre, la sed y la muerte a consecuencia de las inclemencias del tiempo. Hubo robos de niños, violaciones y situaciones de sometimiento, grupos parapoliciales que atacaban a la población en marcha, y se produjeron situaciones de extrema crueldad, en la que en algunos casos se obligó a las víctimas a cavar sus propias tumbas. En ese entonces no estaba difundido aún el concepto que clasifica esto como violaciones a los derechos humanos, aunque sí ya estaban como derechos civiles, el derecho a la vida y a la propiedad. Los sectores más violentos consideraban al pueblo armenio como una amenaza para el Estado turco. Los intentos de resistencia daban cuenta de una gran desigualdad. El Estado los ametrallaba y en el mejor de los casos ellos llegaban a resistir con facas y escopetas de caza. Circulaban listas de ciudadanos agrupados por su origen como un control policial que terminaban sirviendo a los represores para el exterminio. Surgida ya la Revolución Rusa, algunos turcos indican que armenios combatieron para el zar. Sin embargo, la historia muestra que fueron apenas hechos circunstanciales. Se dieron después casos de tensión extrema entre una cultura que intentaba modernizarse frente a ese pueblo armenio que generaba una sociedad patriarcal de familias extendidas a primos, tíos, sobrinos y nietos. Las matanzas a la población campesina fueron más explícitas, dado que
se daban en un ámbito de menor número de testigos. La ciudad permitía una resistencia posible, como el pase a la clandestinidad. Lo sucedido precisamente en los centros urbanos eran hechos más visibles que generaba cierto temor a la opinión internacional. En la Primera Guerra, los turcos fueron aliados de los alemanes y hubo estos últimos asombrándose por los excesos que cometían los turcos. La historia los mostraría después multiplicándolos. Si bien Turquía se reconoce heredera del Imperio Otomano, intenta diferenciarse del reconocimiento que diera lugar a posibles pedidos, evitando posibles pedidos de reparación. La postura del canal es de claro enfrentamiento a los opresores, en defensa de los oprimidos. Ese fue el disparador de este video, adhiriendo a esta fecha conmemorativa. Cerramos con un hecho relacionado a su cultura, como para acercarnos un poco a ella. Cuando la gran mayoría de sus apellidos terminan con el sufijo ian, la I-A-N, en manera genérica, esto significa hijo de. En tal forma, por ejemplo, Simonian vendría a decirnos que son hijos de Simón, Stepanian, hijo de Estepan o de Esteban en castellano. En otros casos, indican la procedencia geográfica, agregando una L a esas últimas tres letras. En ese caso podemos mencionar como ejemplo a la familia Estambulian como procedente de Estambul. Y en los casos que incluyen la DJ antes del yan, indican profesiones, como Boyatjian, que viene de la palabra boya, que en turco significa pintor. Así entonces serían los hijos del pintor. Hurgando así en recuerdos de mi infancia, lo asocié inmediatamente con un personaje que fue parte de ella, Martín Karadagian, aquel luchador de Titanes en el Ring que falleció en agosto de 1991 sin saber que apenas un mes después el país de origen de su familia haría un referéndum, el 21 de septiembre de 1991, donde el 99,5% de los votos eligieron la separación de la Unión Soviética, constituyendo desde entonces una república independiente.